Es imagen de hace apenas unos minutos desde Washington. Trump ha abandonado la Casa Blanca, ha salido de ese lugar por última vez, ha saludado apenas y se ha subido a ese helicóptero. Muy poco público para lo que se esperaba en esa despedida, que en las últimas horas ha llamado mucho la atención. Ha habido incluso deserciones entre las filas, entre las personas que han acudido a esa despedida simbólica de Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En poco más de 2 horas arranca en Washington, D.C. la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos. Y desde luego no va a ser una ceremonia normal. Como saben, el asalto al Capitolio ha hecho que en estos momentos Washington sea una ciudad blindada. La pandemia impone también restricciones. La ausencia de Donald Trump en el acto va a marcar además este día en el que Joe Biden asume finalmente de forma oficial la presidencia de ese país. Bueno, y el mundo entero pues mira a esta hora a Washington, así que nos vamos en directo hasta allí. Es la imagen a esta hora, es bien temprano, son las 8:47 minutos y el acto está ya todo listo. Tendrá lugar en el Capitolio, en las escalinatas, como ha venido sucediéndose a lo largo de la historia. Y eso que la seguridad había desaconsejado esto a Biden tras los incidentes del pasado 6 de enero. Eso sí, se va a celebrar sin público y con reducción notable en cuanto al número de invitados. Pues ya decimos 8:47 de la mañana en Washington, D.C. Allí estamos hoy en directo. ¿Cómo despierta la capital estadounidense? Nos lo cuenta nuestro compañero Diego Borbolla. Buenas tardes desde Canarias. Buenos días. Buenos días acá en Washington, saludos allá en Canarias. En estos momentos Donald Trump está subiendo a la escalinata del avión que lo llevará a Palm Beach, allá en Florida. Esto ocurre después de una ceremonia que tuvo de despedida precisamente en la base que está muy cercana a este punto en Andrews, aquí en Maryland. Así inician las actividades este día. Gracias a nuestro compañero Diego Borbolla. Enseguida regresamos con él. Esta toma de posición de Joe Biden y Kamala Harris va a estar condicionada por las fuertes medidas de seguridad. Lo he comentado, Washington de hecho es una capital tomada literalmente por militares. 25.000 que han sido incluso investigados para evitar las amenazas desde el interior. La ceremonia se celebra, como decíamos, sin público y en su lugar se han colocado 200.000 banderas. Tan solo van a asistir a este acto unas 1.000 personas entre representantes del Senado, miembros del gabinete, expresidentes como Obama o Clinton. El gran ausente, ya saben, Donald Trump, se ha ido, lo han visto en directo, pues se anunciaba su intención ya de asistir hacía tiempo a la investidura de su sucesor. Por cierto que Trump hizo público un vídeo de despedida donde Isiar parece que ha lanzado al menos buenos deseos para la nueva administración. Así es, Marta, aunque también ha tenido tiempo para alardear de su etapa como presidente. Por ejemplo, ha presumido de ser el primer presidente de Estados Unidos en no iniciar una nueva guerra. Como bien dices, también ha pedido respetos y los mejores deseos para la nueva administración, aunque lo que le ha faltado es reconocer o mencionar a Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras. Asumí las batallas más duras, las peleas más duras, las decisiones más difíciles porque para eso me eligieron. Vuestras necesidades fueron mi primer y último enfoque inquebrantable. Y hasta 143 indultos ha concedido Donald Trump antes de abandonar la Casa Blanca, entre ellos indultado su ex asesor Steve Bannon, detenido por fraude durante la campaña electoral. También el expresidente ya, ha indultado a los raperos Lil Wayne y Kodak Black, condenados por posesión de armas. La lista la completa, entre otros, el ingeniero de Google Anthony Levandowski, procesado por robo de información. Y además el Capitolio de Washington, D.C. no es el único que ha tenido que sobreprotegerse estos días. Varios estados han tenido que reforzar la seguridad ante la presencia de grupos, incluso con personas armadas, en los alrededores de muchos edificios públicos. Y esta mujer ha sido detenida en Pensilvania por el FBI porque intentó presuntamente vender el portátil de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Riley June Williams ha sido acusada de allanamiento al Capitolio y de alteración del orden público. Se le investiga ahora si además trató de venderlo
vinculado a la inteligencia rusa. Y cuando un presidente estrena su cargo, siempre se habla de esos 100 primeros días de gracia. Biden se ha propuesto precisamente en los próximos 100 días que la vacuna contra el coronavirus llegue a 100 millones de estadounidenses. Es uno de sus principales retos en este corto plazo. Y la imagen curiosa que nos deja este cambio de poderes en Estados Unidos, la llegada del nuevo inquilino animal. Es común que los presidentes pues presenten incluso a su mascota. Clinton, Trump, Obama, incluso Bush, pues entrevistaron en el despacho Oval a su mascota, una tradición histórica que se va a repetir este año con Joe Biden. Bueno, pues la noticia del día que va a centrar monográficamente este Atlántico Noticias. Vamos a ver la imagen que nos llega desde, en estos momentos, desde la base aérea hasta donde ha llevado a Donald Trump ese helicóptero que veíamos antes. Es los últimos pasos que da Donald Trump, que está a punto de embarcarse en ese Air Force One que lo va a llevar a Florida, algo absolutamente pues llamativo en tanto en cuanto no va a acudir a la toma de posesión. Es la primera vez desde 1800 que un presidente estadounidense no asiste a la toma de posesión de su sucesor. Y esta es la imagen de la tranquilidad que contrasta con lo que se vivió aquí hace unas semanas. El Capitolio todo listo allí para afrontar esa ceremonia reducida, con muchísimas restricciones por la seguridad y también evidentemente por la pandemia. Vamos a regresar hasta allí. Allí continúa Diego Borbolla, compañero de la Alianza Informativa Latinoamericana, informando para Televisión Canaria. Diego, hoy viviendo este día histórico y ya decíamos en medio de excepcionales medidas de seguridad. Efectivamente, un protocolo de seguridad muy diferente, fuera de lo normal, sin precedentes aquí en Washington, D.C., el que se mantiene con cerca de 25,000 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Comenzaron las actividades ya de manera muy intensa. Observamos a Donald Trump salir a bordo del Marine One, de este helicóptero que despegó desde el césped de la Casa Blanca, que lo trasladó a esa base aérea en Andrews, muy cerca de aquí en Maryland, para que después abordara ese avión Air Force One que lo estará trasladando hacia Palm Beach, en el estado de Florida. Ahí está su resort, su residencia, y se espera que ahí pase los próximos días. Pronunció unas palabras, un discurso en esta base aérea, donde pues principalmente destacó algunos de sus logros durante su gobierno y también dijo que la pandemia pues ha sido obstáculo para lograr muchos planes que tenía al frente de su administración. También de manera paralela estamos monitoreando y vemos las actividades que realiza en estos momentos Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos de América. Él pues ha llegado ya en estos momentos a una iglesia aquí en Washington, D.C. como parte de su agenda, el protocolo que estaba programado para este día. Así ha iniciado sus actividades Joe Biden. Se espera que al filo del mediodía ya esté en el Capitolio de esta nación, aquí en Washington, D.C., donde tendría que realizar este juramento como el presidente número 46 de Estados Unidos de América. Al mediodía lo marca la 20ª enmienda de la Constitución estadounidense y por supuesto pues tiene sellos muy característicos, sin la presencia de Donald Trump como presidente saliente. Él ya estará en Florida para esa hora y por supuesto pues sabemos que sí estará el vicepresidente Mike Pence asistiendo a esta ceremonia que se lleva en el marco de la pandemia. 200,000 banderas han sido desplegadas en el National Mall, que está frente al Capitolio estadounidense, en representación de todas aquellas personas que no podrán asistir a este evento como en otras ocasiones. Es la información que tenemos en directo al momento desde Washington, D.C.
El ataque al Capitolio a principios de enero y la pandemia condicionan las circunstancias de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris. 25.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido ya desplegados en Washington y varias calles en torno al Capitolio han sido cerradas. Además, el FBI, que ha establecido una oficina específica para evaluar posibles amenazas, ha identificado hasta el momento a unos 200 sospechosos de participar en los actos violentos del 6 de enero y ha detenido a otro centenar. La propia Guardia Nacional también ha sido investigada para evitar ataques desde el interior y al menos 12 agentes ya han sido apartados de la seguridad del Capitolio. Las medidas de seguridad se han multiplicado por 4 respecto a la toma de posesión de Trump. El número de invitados será muy reducido, solo 1.000 personas entre miembros de la Cámara de Representantes, el Senado y el Gabinete, además de expresidentes como Obama, Bush o Clinton. La ausencia más destacada es la del presidente saliente Donald Trump, que anunciaba su intención de no asistir a la investidura de su sucesor. En tiempos de COVID, 200.000 banderas sustituirán al público. Biden jurará su cargo con una Biblia familiar del siglo XIX ante un sacerdote amigo. Lady Gaga cantará el himno nacional. La autora afroamericana Amanda Gorman leerá una poesía y Jennifer López hará un show musical. Será la ceremonia más austera, pero que tratará de enviar al mundo el mensaje de que el país inicia una nueva era. Bueno, Donald Trump, al igual que hizo su esposa Melania Trump ayer, emitió un vídeo de despedida, haciendo balance de estos años al frente del país. Aunque también ha tenido tiempo para alardear de su etapa como presidente, ha dicho que es el primero que ha iniciado que no ha iniciado nuevas guerras. Para la nueva administración ha pedido respeto, eso sí, aunque no ha mencionado ni reconocido a Biden como nuevo presidente. No ha sido la única intervención en las últimas horas. Hace apenas unos minutos y tras abandonar la Casa Blanca, volvía a dirigirse a la población desde la base aérea de Andrews. Gracias a todos por estar ahí. Han sido 4 increíbles años. Hemos conseguido tantas cosas juntos y quiero agradecer a mi familia, amigos, a mi equipo y a mucha más gente que ha estado aquí. La gente no tiene ni idea del esfuerzo y el trabajo duro de la familia y de los que trabajan para ti. Sí ha tenido tiempo de firmar indultos. 143 nombres forman parte de la lista de indultos y conmutaciones. Horas antes de dejar de ser presidente de Estados Unidos, Steve Bannon, ex asesor de la Casa Blanca, condenado por fraude. Los raperos Lil Wayne y Kodak Black, acusados de posesión de armas. Anthony Lewandowski, procesado por robo de información cuando era ingeniero de Google. Son algunos de los indultados por Donald Trump. Bueno, y está con nosotros María Rosman, periodista especializada en Estados Unidos, con la que hablamos cada semana de lo que sucede en ese país. Hoy, evidentemente, María, pendiente a todo lo que ocurre en Washington, D.C. en las próximas horas, ¿no? Sí, naturalmente. Hoy es un día realmente grande para la democracia porque se va a hacer esta transición pacífica, esperemos, de poder, que es una de las celebraciones más importantes, independientemente de quién sea el nuevo presidente, que puede vivir cualquier país democrático. Y en este caso, bueno, histórica por muchos sentidos, en muchos sentidos, ¿no? Bueno, hemos visto lo último que ha hecho Trump, esa despedida en el Air Force One, lo veíamos en directo, y luego ese vídeo, quizá un poco tardío, ese buen deseo para la nueva administración, aún así sin reconocer la victoria de Joe Biden, ¿no, María? Exactamente, le faltó algo tan importante como nombrar por su nombre, valga la redundancia, al nuevo presidente, el presidente electo Biden, en un gesto que sin duda es premeditado y aparte también dejó caer al final que esto es un movimiento que solamente acaba de empezar. Es decir, él todavía sigue sin abandonar esa idea de que le han robado las elecciones y aunque ha dado este mensaje que con todo, aunque sea tarde y aunque sea forzado, se aprecia, sigue siendo un mensaje que no sigue las pautas de una conciliación y tampoco de un presidente que de forma elegante y de forma democrática pues hace esta transición de poder, ¿no? Porque además dice, les estoy dando, como si fuera algo que él está haciendo por su parte, no como algo que dicta la Constitución y los electores, ¿no? Efectivamente. Luego vamos a centrar en la ceremonia, María, si te parece, porque la ceremonia que va a tener lugar en apenas nada, en unas horas, va a ser muy diferente a la de otros años. Evidentemente hemos relatado el porqué, las circunstancias, menos invitados. ¿Cómo va a ser la cosa a partir de las 4 horas Canarias? Yo creo que va a ser un evento muy emotivo realmente, un acto que la gente está esperando. A lo mejor no son las palabras que
que la gente necesita escuchar, pero sí que quiere escuchar en estos momentos, ¿no? Que es la cuestión de la unidad. De un país que está muy dividido, que lo ha pasado muy mal estos últimos 4 años, porque ha habido un caos que es difícil de discutir, aunque haya gente que esté a favor. Y luego, por otra parte, pues el tema de la pandemia, que como ayer vimos, el presidente electo se tomó su tiempo junto con la nueva vicepresidenta para reconocer que no ha sido una tontería, que esto no es un invento, que el coronavirus es real y que se ha cobrado la vida de 400.000 estadounidenses. Yo creo que va a ser un acto emotivo y un acto que está a la altura de las circunstancias, que no se trata de traer a gente a Washington, sino que la gente lo vea desde la comodidad de su sofá y participen de esta manera, ¿no? Tan diferente que va a ser, y sin embargo Biden ha insistido desafiando un poco los consejos de la seguridad en hacerlo en las escalinatas del propio Capitolio, y eso que le decían que quizá era más prudente hacerlo dentro, visto lo que ha ocurrido semanas anteriores. Sí, pero son las mismas escalinatas en las que el 6 de enero, por ejemplo, mataron a un policía a golpes, ¿no? Pero yo creo que este presidente tiene que demostrar, su mensaje es que la democracia es fuerte, que de esto vamos a salir mucho más fortalecidos realmente, y que no hay miedo, no se puede gobernar con miedo, no se puede vivir con miedo, y yo creo que el mensaje está claro, él está ahí, por supuesto que hay un riesgo para él, para su persona, pero creo que es un mensaje muy importante de que Estados Unidos sigue siendo un país fuerte y que puede llegar en algún momento a estar unido otra vez, esperemos, ¿no? Claro, fíjate María, que ayer vimos como el propio Biden, entre lágrimas, muy emocionado, se despedía del estado de Delaware, se mostraba consciente del inmenso reto al que se enfrenta. Y si te parece, María, nos vamos a la redacción, Isiar Pérez, porque le queda un duro trabajo, ya decimos, Isiar, por delante a Joe Biden, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Marta? Pues si les parece a ambas, pues vamos a hablar un poquito de quién es Joe Biden. Joe Biden es la persona más longeva en ser presidente de Estados Unidos, aunque en su momento fue el senador más joven del país. Joe Biden nació en 1942 en Pensilvania, es abogado de profesión, aunque de vocación es político, y ha sabido compaginar ambos mundos con el drama personal, ya que en la década de los 70 perdió tanto a su mujer como a su hija, y posteriormente en 2015 a su hijo por una enfermedad. Lleva sus espaldas más de 30 años en el Senado, aunque en 2009 una persona llamada Barack Obama lo sacó de allí para hacerlo su vicepresidente. Hasta en 3 ocasiones ha intentado ostentar la presidencia de Estados Unidos y parece que a la tercera fue la vencida. Si les parece, vamos a conocerlo un poquito mejor. Joseph Robinette Biden, hijo, a sus 78 años, asume la presidencia de Estados Unidos con más experiencia política que todos sus antecesores. 24 años en el Senado y 8 años como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Es alguien que conoce los rincones de Washington mejor que cualquier persona. Nacido en un hogar de clase media, Joe Biden se convirtió en 1973 en uno de los senadores más jóvenes de la historia del país a sus 30 años. Biden comenzaba a probar el éxito cuando la muerte de su primera esposa y su hija más pequeña en un accidente automovilístico estremeció su vida. Hasta sus rivales reconocen sus capacidades para cruzar líneas de partido, aunque posturas como su apoyo a la guerra de Irak le han valido críticas. Todo eso era de otra época y las políticas que él apoyó en los 90, los 80, los 70 no son los mismos que él apoya hoy en día. Como vicepresidente, Joe Biden fue clave en la política exterior, en la instauración del Obamacare y lideró la recuperación económica tras la recesión del 2008. El mejor vicepresidente que hemos visto. Aunque muchos lo daban como seguro candidato presidencial en el 2016, otra tragedia, la muerte de su hijo Bo, lo alejó de la arena política. Sin embargo, en el 2020 emprendió su tercer intento y ahora llega a la Casa Blanca, de la mano de su esposa por 43 años, Jill Biden, y la experiencia que ha amasado por casi 50 años. No es fácil lo que le viene por delante, María, a Joe Biden, con un país dividido por la crisis económica, con problemas de seguridad nacional. Eso sí, por lo menos tiene el apoyo de las 2 cámaras, que esto ya es algo. Sí, aunque sea por lo menos con una mayoría bastante limitada, pero si hay alguien que puede lograr esta unidad y llegar a compromisos, definitivamente es Joe Biden, es la persona adecuada para el trabajo en este momento. Y sí que va a tenerlo difícil porque sabemos que Donald Trump ha hecho muchas leyes, muchas cosas que va a tener que darle la vuelta realmente si quiere llevar a cabo esta agenda progresista, y aparte de los indultos del presidente Trump ayer, firmó una serie de órdenes ejecutivas para dificultar la labor de Joe Biden en los primeros días, o sea que tiene bastante trabajo por delante. Efectivamente. También, María, es muy importante la figura política que representa a la vicepresidenta Harris, así que volvemos con Isiar, porque de hecho es la primera mujer, Isiar, que asume el cargo de vicepresidenta, ¿no?
Y no solo eso, de padre jamaicano y madre hindú, Kamala Harris es la primera mujer, como bien decías, afroasiática estadounidense en ser vicepresidenta de los Estados Unidos, y de ella se espera que sea el relevo de Joe Biden en el Partido Demócrata. Nació en California y 20 de los 56 años que lleva, pues los ha dedicado a la justicia. También ha roto muchos techos de cristal en favor del empoderamiento de la mujer. Kamala Harris ha sido, por ejemplo, la primera mujer afroasiática en ser fiscal general de California, y luego fue la primera senadora afroasiática en serlo también por este estado. Se considera moderada y progresista a la vez, y ha asegurado que mientras jure hoy su cargo, a quien recordará es a su fallecida madre. Como hicimos con Biden, vamos a conocerla un poquito mejor. Cuando se trata de liderazgo, Kamala Devi Harris ha demostrado llevar la delantera. Durante casi 20 de sus 56 años de edad, Harris, quien es abogada, ha sido servidora pública en Estados Unidos. No solo fue la primera mujer afroestadounidense en la historia de California en ser elegida fiscal de distrito, sino también fiscal general del mismo estado. La inspiración para convertirse en una administradora de justicia la encontró cuando era niña. Cuando estaba en la secundaria, tenía una mejor amiga de quien supe fue abusada sexualmente por su padre. Y gran parte de la razón por la que quería ser fiscal fue para proteger a personas como ella. El nombre de Kamala fue escogido por su madre, quien nació en la India y parece haber pronosticado su futuro. Kamala también es el nombre de la diosa hindú Lakshmi, quien es símbolo del empoderamiento de la mujer. Que es una mujer afroestadounidense, que es una mujer asiática, que es producto de una hermandad de colegios y universidades históricamente afroestadounidenses, y nuestra hermandad es bastante abrumador. En el 2016, Harris alcanzó un escaño en el Senado, convirtiéndose en la primera senadora india estadounidense del país, y aunque se retiró en el 2019 de la carrera presidencial en las primarias demócratas, el entonces candidato Joe Biden la invitó a hacer su fórmula vicepresidencial. Abrir camino es algo que Harris asegura aprendió de su madre, quien según ella siempre le recordaba: puedes ser la primera, pero asegúrate de no ser la última. Hija de madre hindú y padre jamaiquino, Kamala es la primera mujer afroasiática estadounidense en ser elegida vicepresidenta de Estados Unidos. Es el perfil de Harris, por lo que ha dejado ver ya, pues desde luego María va a tener un papel particularmente activo durante estos próximos años al lado de Biden, ¿no? Exactamente, lo ideal es que en este caso además es una mujer muy preparada, y es magnífico que podamos tener en Estados Unidos a una mujer vicepresidenta del país, es una celebración. Pero en el caso particular, los vicepresidentes normalmente no tienen un rol demasiado pronunciado. En este caso es tan importante por lo que comentaba anteriormente, que es un presidente longevo, tiene 78 años, y en el caso de que algo pudiera ocurrirle al presidente Biden, pues ella sería la presidenta de la nación. Eso es fundamental en este caso. Creo que es importantísimo tenerlo en cuenta, y definitivamente creo que es un ejemplo para todas estas niñas y mujeres jóvenes que están empezando su vida y que pueden ver en ella un ejemplo a seguir, ¿no? Creo que van a haber muchas Kamalas como bebés, como nuevo nombre de bebé para el próximo año, diría yo. Efectivamente. Hay un asunto que es crucial, es uno de los principales desafíos de Biden, ya lo has comentado, María, hoy lo va a expresar seguro en su discurso: la lucha contra la pandemia. Ayer hubo de hecho un acto para recordar, ¿verdad, María?, a las víctimas, un acto muy emotivo, ¿no? Un acto muy importante que se celebró en el National Mall, la Explanada Nacional. Hablabas antes de por qué iba a correr este riesgo Biden en hacer este acto público el día de hoy. También fue un acto público en ese sentido el día de ayer en un lugar público, y eso no impidió que por lo menos por una vez, que no se ha hecho en todo este tiempo, se preste atención y se tenga en consideración que no son números, no son cifras, son personas las que han fallecido. Estamos hablando de 400.000 en Estados Unidos, con un presidente saliente que realmente en el último mes prácticamente ni siquiera ha mencionado el coronavirus como un problema para el país, como una crisis, ¿no? Entonces fue un acto emotivo, mucha gente, son 400 luces las que hay por los 400.000 fallecidos. Hay muchas peticiones de que esas luces se mantengan siempre en lo que es el estanque de reflexión en la Explanada Nacional. Un acto yo creo que muy importante de sanación. Ya decíamos, María, que cuando un presidente estrena cargo siempre se habla de esos 100 primeros días de gracia. Biden se ha propuesto precisamente que la vacuna contra el coronavirus llegue a 100 millones de estadounidenses. Es uno de sus principales retos en este corto plazo, lo vemos.
El recién juramentado presidente Joe Biden se enfrenta a una de las peores crisis de salud en la historia del país y erradicar la pandemia es su prioridad número 1. La administración Biden-Harris no escatimará esfuerzos para asegurarse de que las personas se vacunen. Biden prometió vacunar a 100 millones de estadounidenses en los 100 primeros días de su presidencia y firmar una orden ejecutiva para el uso obligatorio de la máscara en donde la ley se lo permita. Se estima que un año, año y medio, para que nosotros podamos tener una cobertura de por lo menos el 60 o 70% de la población. En el frente migratorio, otro de los temas prioritarios de la nueva administración es que el mandatario Joe Biden prometió el envío al Congreso de una propuesta para crear un camino a la ciudadanía para los denominados soñadores y un mecanismo para regularizar el estatus de ciudadanos venezolanos que escaparon de la crisis en su país. La abogada María Trina Burgos celebra la determinación, pero augura obstáculos. Todo lo que él pueda hacer con una firma, pienso que lo va a poder hacer en esos 100 días. También dependerá pues del Senado y de la Cámara de Representantes a los efectos de hacer reformas migratorias. Sin embargo, con mayorías demócratas en el Senado y en la Cámara, es más probable que sus promesas se cumplan. También en la reintegración de Estados Unidos al Acuerdo de Cambio Climático de París y la eliminación de alivios tributarios a los multimillonarios. Bueno, pues un día muy importante informativamente hablando. Mañana de nuevo contamos con María Rosman, pero ¿qué previsiones tienes que esperas para las próximas horas? Porque un poquito de preocupación hay por si pudiera haber algún incidente. Yo creo que hasta que esto no haya terminado, hasta que no se haya juramentado el nuevo presidente, cualquier cosa puede pasar. Esperemos que no ocurra porque son 100 días en los que va a estar muy ocupado el nuevo presidente. Ya dijo que a partir de mañana va a empezar a firmar órdenes ejecutivas, así que desearle toda la suerte del mundo. Bueno, pues mañana volvemos a hablar y analizamos lo que ha dado de sí esta ceremonia, que tendrá lugar a las 4 de la tarde, hora canaria. Gracias, María Rosman. Un placer. Bueno, el Capitolio de Washington, D.C. no es el único que ha tenido que sobreprotegerse estos días. Varios estados refuerzan seguridad ante la presencia de grupos, incluso con personas armadas en los alrededores de los edificios públicos. Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York. No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado. El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pensilvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Thigan, aseguran que hay un plan pacífico. Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que, una vez más, el gobierno nos ha mentido. Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Continuando las detenciones por el asalto del Capitolio del pasado día 6 por parte de violentos pro-Trump. Esta mujer es Riley June Williams. El FBI la ha detenido en Pensilvania. La acusa de intentar vender el portátil y un disco duro con información de la propia Nancy Pelosi. Williams fue grabada por varias cámaras de seguridad entrando en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, acusada de allanamiento de edificio público y de alteración del orden. Además de robo, ahora se investiga si trató de vender incluso la información de este dispositivo a la inteligencia rusa. En el foco puesto la seguridad de la ceremonia de investidura a punto de empezar de Biden, se ha catalogado como evento nacional de seguridad especial. Como hemos señalado, Washington está blindada, no es para menos dadas las circunstancias. Fernando Cocho es analista de inteligencia y de seguridad. Fernando Cocho, gracias por atendernos hoy en Atlántico Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? El temor que se ha expresado es que pueda producirse algún tipo de incidente. Dado cómo está la capital estadounidense, el blindaje del ejército, ¿es posible que aún así se produzca algún tipo de incidente a su juicio?
Bueno, es posible que a lo mejor en el Capitolio no haya un conflicto armado ni un conflicto directo precisamente por las fuerzas policiales. Pero no olvidemos que ya un Capitolio, el de Michigan, fue asaltado militarmente hace poco más de 1 año y medio. El hecho es que en Estados Unidos no está prohibido manifestarse ni manifestarse armado, ni inclusive en muchos estados portar y ver las armas de manera directa, siempre y cuando no se utilicen contra la policía. Por tanto, cualquier momento en esas más de 200 milicias armadas, 800 grupos de presión, los Utarare, los fundamentalistas cristianos, los antiliberales, etcétera, puede haber algún enajenado, algún loco que intente hacer algún atentado o intente llamar la atención haciendo algún altercado en cualquier parte de todo Estados Unidos. Pero yo creo que primará la sensatez incluso en los radicales y no habrá ningún problema, aunque siga habiendo manifestaciones de corte bastante complicado. Imagino que para un especialista en seguridad, como es su caso, observar lo que se está viviendo hoy en el entorno del Capitolio debe llamar mucho la atención, porque se ha establecido cual zona de guerra, zonas verdes, zonas rojas. Imaginamos que todo lo que tiene que ver con el entorno de Joe Biden y de su familia y de la propia vicepresidenta Harris debe ser impresionante en cuanto a la seguridad que se ha establecido para dentro de unas horas, ¿no? Bueno, es que desde 1960, ya más fuertes de los años 90, pero desde 60, ya hay grupos que establecen que son antigubernamentales, que tienen como fundamentación el hecho de luchar, según la segunda enmienda, contra gobiernos ilegítimos que allanan sus derechos fundamentales en la Constitución, los derechos privados. Por tanto, ya desde los 60 hay grupos antisistema, por llamarlos de alguna manera, o antigubernamentales, que están muy bien armados. Hay una milicia que se llama el 3%, que tiene casi más de 10.000 personas, 10.000 afiliados en milicia armada, y que, bueno, pues están presentes en todo el país. Por tanto, sí es muy llamativo el problema en este caso, de la seguridad. Esperemos que, evidentemente, con tiempo más que suficiente, las fuerzas de orden público estadounidenses hayan establecido los perímetros adecuados, hayan controlado a las personas. Como ya sabemos también, se ha visto el currículum de los policías y los militares que van a proteger la ceremonia para evitar que haya infiltrados de radicales políticos o ideológicos, como ya ocurrió en la toma del Capitolio, donde algunos miembros de la seguridad de la policía del Capitolio franqueaban el espacio y dejaban entrar a los propios manifestantes. Por tanto, creo que se están haciendo las cosas con mucho tiento y deseamos que no haya ningún altercado más. Efectivamente, ya para terminar, precisamente la seguridad interior debe ser una de las prioridades para Biden, entre tantas que tiene. Ese asunto del terrorismo de extrema derecha debe preocuparles incluso más que el famoso terrorismo islamista, que hasta ahora había ocupado la mayor parte del foco de la seguridad. Sin duda, el terrorismo de extrema derecha, el terrorismo de milicias o de fundamentalistas, tanto de derechas como de izquierdas, también los hay, aunque minoritarios y menos conocidos, es algo muy grave en Estados Unidos. Estamos hablando de casi más de 60.000 personas, tirando por cifras hacia la baja, que son radicales extremistas antigubernamentales. Y eso es muchísima gente, aunque parezca que no. Y por otro lado, evidentemente, esa seguridad que se está buscando es una seguridad que tiende a calmar los ánimos, incluso en esas poblaciones que son pro-Trump. Trump ha soliviantado, no porque sea ni mucho menos partidario de estas milicias, ha soliviantado a estas milicias y ahora pues se encuentra con que, como dice el axioma en seguridad, tú no puedes criar serpientes en el jardín de tu vecino y esperar que no te muerdan a ti. Pues lo mismo puede pasar ahora. Veremos lo que ocurre y estaremos atentos. Muy atentos. Bueno, pues agradecemos muchísimo al especialista en seguridad, Fernando Cucho, que nos haya atendido y hasta una próxima ocasión. Gracias por atendernos. Un placer. Bueno, pues seguimos adelante con algo más anecdótico, porque la familia Biden llega a la Casa Blanca acompañada también por sus mascotas. Son Major y Champs, las mascotas de esta familia que van a vivir durante estos años en la residencia presidencial. Ya es tradición, de hecho, que los presidentes del país presenten a sus perros. Donald Trump ha sido el único que no ha tenido mascota. Obama prometió en campaña adoptar a un animal, lo hizo con Bo, un perro de agua que se hizo famoso. George Bush incluso entrevistó a sus Scottish Terrier en el despacho Oval, como recordarán. El presidente Biden ha dicho que va a ser muy duro con los gobiernos de países latinoamericanos con los que Estados Unidos mantiene enfrentamientos. Pero aún así, muchos se preguntan si ahora, con un gobierno demócrata, esas relaciones podrán suavizarse. En cuestión, la efectividad de las sanciones a Venezuela y Nicaragua o la reanudación del acercamiento que protagonizó la administración Obama con Cuba.
La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia 3 de los gobiernos más controversiales del hemisferio: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos prevén que continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, el politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado, y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático. No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social. En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto. Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente que sea realista en cuanto a los objetivos. Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Bueno, destacamos antes con María Rosman como por primera vez en la historia de Estados Unidos una mujer va a ocupar el cargo de vicepresidenta. Ocurre esto justo un siglo después de que las sufragistas conquistaran el derecho al voto para las mujeres en ese país. Y estas son imágenes en directo de Washington, en Estados Unidos, pues la imagen en directo de cómo se van preparando ese acto que va a tener lugar a las 4 de la tarde, hora canaria. El acto en el que Joe Biden va a ser nombrado de forma oficial presidente de los Estados Unidos. Y ahora sí les contamos la historia de esas mujeres personadas por Kamala Harris, que se convierte en la primera vicepresidenta de Estados Unidos, todo después de una larga lucha de las mujeres. La nación será testigo de primer orden en la construcción de la historia cuando Kamala Harris tome posesión como vicepresidenta de Estados Unidos, 100 años después de que las mujeres conquistaron el derecho de votar. Este 20 de enero, el segundo puesto más importante del país será ocupado por una mujer, nos dijo la politóloga Mercedes Bello. Es la representación de la sociedad que muchos se niegan a creer que existe en este país y que en verdad ha sido el secreto del éxito de los Estados Unidos de Norteamérica. Otros puestos claves en el gabinete serán liderados por mujeres. Estos nombramientos fortalecen, según el historiador Julio Moreno, la equidad y el progreso político. Janet Yellen, por ejemplo, del Departamento del Tesoro, la primera mujer que toma ese puesto. El nombramiento de Avril Haines, la directora de Seguridad Nacional. De ser confirmadas sus nominaciones, los hispanos también tendrán más representación que en cualquier otro momento de la historia. Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, Miguel Cardona como secretario de Educación y Javier Becerra como titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los expertos coincidieron en que la polarización en una sociedad tiende a disminuir cuando los diversos grupos demográficos se sienten representados, ya que se fortalece el respeto y la aceptación de las diferencias. Bueno, vamos a regresar a Washington y tenemos con nosotros a Ada Ávila-Geliu, que es canaria, reside precisamente en Washington, D.C., es profesora de literatura en la Universidad de Howard. Ella nos atiende. Ada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería decir que era profesora de Howard University, ahora soy profesora de la Universidad del Distrito de Columbia, pero estoy aquí representando a Howard University porque la vicepresidenta fue a la universidad donde saqué mi doctorado. Estoy muy orgullosa. Bueno, pues todo un orgullo y corregido queda. Ada, para que nos cuentes qué fotografía nos puedes narrar de lo que se vive en esa ciudad que fue el escenario mundial de ese asalto al Capitolio, todo el mundo pendiente. ¿Cómo se vive a día de hoy en la ciudad en las horas previas a la toma de posesión de Biden? Bueno, fue una locura porque aquí en casa tenemos la tele todo el rato viendo las noticias políticas, porque Washington D.C. aquí todo el mundo habla de política, incluso los niños chiquititos ya saben, están cantando contentos que llega Biden. Y estábamos viendo las noticias y de repente estamos viendo lo que estaba diciendo Trump y vemos el asalto al Capitolio. Y fue horrendo porque se veía que la policía no hacía nada. O sea, los dejaban pasarse, o sea, viéndolos se veía claramente
Y fue muy estresante, la gente llamándome de otros sitios, que como estábamos, nos quedamos en casa. Ya el gobierno del Distrito de Columbia nos dijo que no saliéramos de casa ese día porque iba a haber un asalto. Pero no se prepararon a nivel militar. Con lo Entonces, cual, hoy en día está todo militarizado. efectivamente. Bueno, hoy nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando con Ada de cómo se vive en Washington. Así que la vamos a emplazar para otra ocasión. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy en Atlántico Noticias y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que arranca en Estados Unidos. Gracias, Ada Belageli, un placer. Muchas gracias. Volveremos a hablar con ella porque nos vamos quedando sin tiempo. Nos vamos a ir, pero lo hacemos con una imagen en directo del lugar que nos ha tenido pendientes durante todo Atlántico Noticias. Estamos viendo con planos ya más cercanos el lugar donde va a tener en nada lugar la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden, una ceremonia muy reducida al público de ese espacio delante del Capitolio, se ha sustituido por banderas, lo han visto, y los asistentes serán muy poquitos, apenas 1000 personas escucharán el discurso y las actuaciones previstas para este día histórico en Estados Unidos. Relevo, acaba la era Trump, comienza la era Biden. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Ya saben que tienen más información en el Telenoticias Primera Edición en nada, en unos segundos. Hasta mañana.